Saludos y bendiciones a todos los presentes y también a aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. Dios los bendiga. Vamos a pasar un tiempo importante. Y bueno, aquí te traigo un tema que le llamamos los enemigos. Los enemigos, ¿quiénes son los enemigos? Los opuestos a los amigos. Esos son los enemigos. Los que en vez de procurar tu bien, buscan tu mal. Esos son los enemigos. Gente que siempre está procurando tu mal, que se opondrá a tu felicidad, a tu bienestar, a tu prosperidad. Esos son los enemigos. Y bueno, vamos a entrar a fondo en este asunto y para entender más de este tema, vamos a clasificar a los enemigos en tres. En primer lugar, vamos a entender el enemigo en primer rango. ¿Quién es este? ¿Quiénes son? Es el diablo y sus demonios. Esos son los enemigos de primer rango. ¿Se acuerda que Jesús dijo que Satanás anda alrededor buscando a quién qué? ¿A quién bendecir? ¿A quién ayudar? No, ¿verdad? ¿A quién qué? ¿A quién devorar? O sea, sus intenciones son las peores, no son las mejores, son las peores. Y tenemos que entender esto, que el enemigo, el diablo, siempre tiene las peores intenciones. Y en varias ocasiones hemos comentado que si le queremos poner calificación al diablo en hacer lo bueno, se saca un 0 porque no sabe hacer nada bueno. Ok, en segundo lugar, vamos a hablar también de los enemigos físicos, o sea, los carnales, los enemigos humanos. Y bueno, para esto en el capítulo 10 de Mateo, verso 36, en la NTV dice ahí, sus enemigos estarán dentro ¿de dónde? De su propia casa. Esos son los enemigos físicos, los enemigos que, si hay enemigos en la casa, imagínense fuera de la casa. Son personas, un enemigo es una persona que no quiere tu bien, una persona que vive mal y anhela que también tú estés mal. Este tipo de enemigos, los enemigos internos, a veces fingen ser amigos, pero no lo son. Por ejemplo, si alguien te ofrece vicio, alguien te dice, vamos a emborracharnos, vamos a tomarnos una, ese no quiere tu bien, definitivamente. Esa persona quiere tu mal. Si eres casado y hay alguien que te quiera presentar a una amiguita, esa persona no te ama, esa persona quiere desestabilizarte, quiere tu mal. ¿Por qué? Porque no le está yendo bien. ¿Y qué es lo que opta? Pues que a todos les vaya mal. Hay personas que dicen, si yo no soy feliz, nadie tiene derecho a ser feliz. Qué triste. Pero es una realidad, eso pasa. Es una realidad. Y bueno, yo creo que es importantísimo que analicemos esto. Bueno, tercer tipo de enemigos, los enemigos del alma. ¿Cuáles son estos? Son los enemigos internos. Estos no se ven, pero cómo afectan, cómo dañan. ¿Cuáles son los enemigos internos de los que estamos hablando, los enemigos del alma? Los que se comentan en Marcos capítulo 7, versos 20 al 23, que dice de esta manera, ¿capta esto? Lo que dijo Jesús. Entonces agregó, dice, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen ¿qué? ¿Los qué? Los malos pensamientos. ¿Qué más? La inmoralidad sexual. ¿Qué sigue? El robo. ¿Qué más? Y síguele el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esos son los que, los
contamina. Fíjese que este asunto no es un asunto sencillo, es un asunto delicado. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos estar cerca de Dios. Y si tú todavía tienes duda de ser hijo de Dios, entonces te aconsejo a que te acerques a Él, a que busques a Dios, a que te aferres a Dios. No te conviene, no me conviene, a nadie nos conviene vivir lejos de Dios porque fuimos creados para vivir cerca de Dios. ¿Para qué fuimos creados? No lo escuché, dígalo más fuerte. O sea, no podemos descuidarnos, estamos rodeados de enemigos. Tenemos a los enemigos de primer rango que son los demonios, el diablo y sus demonios. Esos son los de primer rango. En segundo lugar tenemos enemistades físicas, gente que no le caes bien, gente que por nada te malmira, no habla bien de ti. Fíjese, a veces hasta haciendo cosas buenas, sin dar motivo a la gente, hay gente que te juzga, que te critica. Y si dieras motivos, con qué facilidad te van a hacer más daño. Pero también hay los enemigos internos, los enemigos del alma, que podemos entender que es el orgullo, el rencor, el enojo, la ira, la envidia, las contiendas. No podemos tener paz si no vencemos a nuestros enemigos. Todos los enemigos deben ser vencidos. ¿Cómo deben ser? Vencidos. Ahora, analicemos cómo afecta estos adversarios. Entonces decía al principio que un enemigo es aquel que se opone a tu paz, a tu felicidad, aquel que no desea nada bueno para ti, aquel que es tu adversario. Ese es un enemigo. Ahora, vamos a analizar en primer lugar a los enemigos de primer rango. ¿Cómo afectan a la humanidad los demonios, el diablo y sus demonios? Pues llevando a la gente a hacer lo malo, no hacer lo bueno, oponerse a todo lo bueno. Esta es una influencia, dice la escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. Oiga, qué cosa. Y por eso miramos cuántas situaciones se dan. Estamos viviendo en tiempos donde hay inseguridad. Gracias a Dios, aquí en la ciudad de Mérida somos de los estados más seguros, pero en el centro del país, en el norte, ahí la situación sí está más difícil, o sea, muy complicada. Incluso aquí no muy lejos, en Cancún, en Playa del Carmen, ahí hay la inseguridad tremendo. Hace poquito me enteré que mataron a 4 mujeres en los últimos días y hay 12 desaparecidas. Está feo el asunto, la situación está difícil, pero el mundo no entiende que el diablo es su enemigo y está abajo de él. No estar encima, están abajo. Los controla, los manipula. ¿Y esto a qué lleva? Pues los esclaviza con el alcohol, con drogas, engañándoles, haciendo creer que haciendo lo malo van a ser felices. Por supuesto que no. No existe una persona que viva ofendiendo a Dios, haciendo lo opuesto, lo contrario, lo que Dios manda, que sea feliz. La felicidad solamente se encuentra cerca de Dios. ¿Qué le parece? Solamente no hay felicidad fuera de Dios. Realmente todo el plan del maligno es destructivo. Y hablando de gente que están controladas por las tinieblas, por el diablo, y son esclavos del vicio. Mira que dice Efesios capítulo 5, miremos qué dice ahí en el verso 18. Esto lo tocamos en días pasados, en la reunión anterior, que dice así: no se emborrachen con vino, porque ¿eso qué? ¿Qué? Les arruinará la vida. Hay gente que piensa que el vino les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Qué enorme diferencia. No es lo mismo ser lleno del espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo contamina.
El espíritu inmundo solamente trae ruina, pero el Espíritu Santo purifica, santifica, perfecciona, todo lo contrario. Entonces, los enemigos del primer rango, la Biblia dice que debemos huir de esas pasiones. La Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo. Y ya miramos que la gente que se emborracha, eso les arruina la vida. En un momento que una persona está alcoholizada, puede cometer un accidente, puede morir por un accidente incluso, porque el alcohol, la persona que se emborracha, pues está arruinando su vida, no está haciendo otra cosa, y no solamente arruina su vida, sino también arruina la vida de la gente que le rodea. Por ejemplo, el líder de la casa, cuando ¿qué es lo que está viendo los hijos? Eso va a ser. Yo recuerdo, y lo he dicho en ocasiones anteriores, que yo me emborraché, la primera vez que me emborraché, fue a los 8 años. Resulta que estábamos jugando el fútbol ahí en casa de mis padres, en esa casa en la 64 por Izcalachén, jugando al fútbol como a las 3, 4 de la tarde un sábado, y alguno de los otros chavos tiró la pelota en una casa donde la señora, incluso le podamos la bruja, porque era terrible la señora, no nos regresaba el balón de fútbol. Entonces yo sabía que íbamos a tardar un rato, entonces entré a casa de mis padres, tenía sed y quise agarrar agua heladita. La verdad, no llegué hasta lo más alto, donde estaba la jarra de agua, pero lo que estaba más a mano, más a mi posibilidad, era la cerveza de mi padre, una medio tomar. Entonces yo la agarré, vi que estaba helada, le quité la tapita y vamos para adentro. No tardé mucho y salí en la banqueta de la casa, de la calle, salgo y empiezo Mis hermanas van y le dicen a mi papá, papá, mira, Carlitos está borracho. Y sale mi papá y estaba yo guacareando. Y sale y me dice, oye, eso es malo. Y yo, pues como pude, le dije, si es malo, ¿por qué lo metes a la casa? Pues allí lo encontré en la misma casa. Por eso la Biblia dice que la borrachera arruina, ¿qué arruina? La vida, arruina una familia. Pero eso es influencia de las tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura en la primera carta de Juan. Y esto indica que hay tanta gente en esclavitud, pero no se dan cuenta de ello. Mucha gente está esclavizada, muchísima gente. Entonces, los enemigos de primer rango son el diablo y sus demonios. Y mire, algo que te quiero mostrar, lo vamos a analizar en el capítulo 22 de Lucas, versículos 3 y 4. Y hablando de Judas, dice el verso 3, entonces Satanás, tome nota de esto, entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor forma de ¿qué? De traicionar a Jesús. Ok, mire, qué feo, porque la verdad, feo, feísimo. Satanás entró en Judas. Yo recuerdo que cuando pequeño, cuando alguien empezaba a enfurecerse y era incontrolable, cuando estaba pequeño, lo que decía con los otros chavitos, decía, se le metió el diablo. ¿Y qué le pasó a Judas? Se le metió el diablo. No se le metió Dios, qué feo es esto. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que apenas el diablo entró en él, ¿cuál fue su reacción? Traicionar a Jesús. Eso es lo que se manifiesta, la traición. Cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios está en tu vida, esto te lleva a ser una persona fiel. ¿Una persona qué?
fiel. Porque el Espíritu es santo y santifica tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos. Pero oiga, qué feo es esto. Le entró el diablo. ¿Y sabe cómo terminó? El diablo no se salió hasta que lo mató. Porque sabe qué feo. Ese cuate se suicidó. Qué feo. Feo fue como le entró y qué feo terminó. Por eso la Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo. ¿A quién tenemos que darle lugar? A Dios. Si tú has estado haciendo algo malo, recapacita. Tus enemigos de primer rango te quieren destruir. Anda buscando en error a quién devorar, a quién destruir, no a quién ayudar, no a quién levantar, no a quién llevar a la prosperidad, a la paz. No, 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 por nada de eso. Entonces aquí los enemigos del primer rango son peligrosos. No salió, repito, hasta que lo llevó al suicidio. Una muerte muy, muy fea. Ok, vamos a analizar a fondo también a los enemigos físicos. Como en el caso de Judas, el diablo entró en él, le entró el diablo a Judas. Pero en el caso de los enemigos físicos, los demonios no entran, pero sí empiezan a influenciar para meter cizaña, para meter discordia. Y tenemos que tener cuidado cuando viene un mal sentimiento a tu corazón contra tu hermano, contra un familiar, contra un vecino, contra un compañero de trabajo, un compañero de escuela. No vais a pensar que ese mal sentimiento es influenciado por Dios. Por supuesto que no, porque Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y Dios siempre nos lleva a hacer cosas buenas. Cuando hay algo malo, tienes que identificar que lo malo no viene de Dios. De Dios solamente viene lo bueno. Cuando empiezas a sentir algo contra tu esposa, contra tu padre, contra tu hijo, contra tu hermano, contra tu esposo, ese sentimiento tienes que desecharlo porque es malo. Y nada malo puedes abrazar, puedes quedarte con ello. No, cuando el enemigo mete cizaña, siembra discordia, ¿qué pasa? Miqueas capítulo 7, versículo 6, miremos qué dice. Mira cómo reacciona la gente cuando la discordia, la cizaña que viene del diablo, no por estar adentro de la persona, pero sí por fuera, empieza a meter malos pensamientos, malos sentimientos, y dice ahí, ¿qué pasa? Pues el hijo desprecia ¿a quién? A su padre. El hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. ¿Por qué están dentro? Por la cizaña de las tinieblas. ¿Qué cosa es esto? Un hijo que desprecia a su padre, no podemos decir que el diablo le entró, pero sí la cizaña del diablo ya entró a su corazón. Cuando el hijo empieza a sentir desprecio por su padre, porque eso no es así. El hijo no debe despreciar a su padre, debe honrarlo. ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que le vaya bien. El hijo que desprecia a su padre, obviamente le va a ir mal. Y eso es el propósito de las tinieblas, que le vaya mal. Que se le complique la vida. Por eso, fíjese, cuando el enemigo llega y empieza a meter discordia en la casa, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra. Imagínense. Pues vamos a ver cómo nos toca. No puedes decir, te reto a golpearnos en el nombre de Jesús. No puede decir eso, obviamente. Sin duda que los enemigos físicos se dan aún contra el vecino, contra personas que están en derredor
haciendo lo malo, porque el enemigo los tiene en cautiverio. Y te repito, cuando tienes un sentimiento en tu corazón malo, no vais a pensar que viene de Dios. Si tú tienes un mal sentimiento contra tu suegra, contra tu cuñado, contra el primo, ese sentimiento tiene que ser desbaratado, tiene que ser deshecho. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ese sentimiento tú no lo destruyes, ese mal sentimiento te va a destruir. Si tú no te atreves a destruir, ¿cómo destruyes, por ejemplo, un rencor? ¿Cómo? Te detiene rencor a una persona porque, a lo mejor porque te ofendió. ¿Cómo destruyes ese mal sentimiento? Perdonando. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Te perdono por lo que me dijiste, por lo que me hiciste. Te perdono y te bendigo, porque no voy a permitir que ese enemigo haga las suyas en mi interior. No voy a permitir que la cizaña de las tinieblas destruya una amistad. Porque fíjese qué bonito cuando dos pueden unir fuerzas. Porque Dios produce la unidad. ¿La qué? Y el diablo la discordia, el distanciamiento. Por eso hay matrimonios que llegan a divorciarse, porque llegó el enemigo y metió cizaña. Jesús habló de una parábola, habló de un asunto que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Sembró discordia. Entonces, ante esto, hay que tener mucho cuidado porque nosotros solamente debemos tener como enemigo al diablo y sus demonios. Pero él no quiere solamente que sea tu único enemigo. Él quiere que tú tengas enemistad con la gente, que tú tengas problemas con las personas. En lugar de bendecir a las personas, maldecirlas. Ese es su plan. Ese es su propósito. Enfermar el alma, enfermar el corazón. Eso es lo que produce el miserable, los demonios. Eso es lo que produce. Ahora, estos dos tipos de enemigos son fáciles de identificar. El tercer enemigo, los enemigos internos, son más difíciles porque están por dentro, no están por fuera. Esos enemigos son más difíciles más fáciles de identificar más bien. Ahora, ¿cómo poder vencer al enemigo de primer rango, a los demonios, al diablo y a sus demonios y la cizaña que él mismo produce? ¿Cómo hacerle? La Biblia dice, aquí está la clave, en Santiago capítulo 4, porque ante todo problema, la Biblia siempre nos lleva a una solución. ¿A una qué? Solución. Ok. Entonces, ¿cómo hacerle? Santiago capítulo 4, versículo 8, dice el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo primero que tenemos que hacer para poder vencer a los enemigos de primer rango, o sea, los enemigos espirituales, tenemos que acercarnos a Dios, eso es lo primero. Número 2, verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Diga gloria a Dios. Ahora, capte cómo está el asunto. Para poder ser libre, yo estoy seguro que si Judas se hubiera acercado a Dios después de que el chamuco entró en él, después de que le entró el diablo, si él se hubiera acercado a Dios, tenía cerca a Jesús. Nosotros también tenemos cerca a Jesús, ¿verdad que sí? Él está cerca. Aparentemente a veces sentimos que está lejos, pero Él está cerca. Él dijo, yo estoy con usted todos los días. Y no lo dijo de broma, lo cumple. Él está con nosotros, Él está contigo. A veces te sientes solo, pero no estás solo. Te puedes sentir solo. Es más, aunque tú no lo sientas, Él está ahí. A veces no lo sentimos, pero Él está ahí, ayudándonos, librándonos de peligros, cuidando nuestra vida, librándonos del mal. Eso es lo que el Señor hace. Pero lo primero es acercarse a Dios. Cuando tienes un malestar,
cuando sientes que las cosas no están bien, cuando hay un resentimiento en tu corazón, lo primero que hay que hacer es acercarse a Dios. ¿Es qué? Número uno, hay que acercarse a Dios. Número dos, hay que someterse a Dios. ¿Qué hay que hacer? No puedo someterme si no me acerco. Primero me acerco y luego me someto. Y me pongo a sus órdenes. Y no le digo jefe, le digo padre. Porque Él no quiere ser tu jefe. Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser tu padre. Me acerco a Él en primer lugar. Porque Él, repito, el diablo anda buscando a quién devorar. Él está buscando a quién hacerle daño. Eso es lo que está buscando, no está buscando otra cosa. Por eso, ¿cómo cortar con esto? ¿Cómo vencer a esos enemigos? En primer lugar hay que acercarse a Dios. En segundo hay que someterse. Y ya que me acerco y me someto, número tres, resisto al diablo. ¿Y qué va a hacer? Va a huir. Entonces, ahí es donde nos convertimos en Cristo, en gente más que vencedora. Yo fui creado no para ser víctima, yo fui creado para vencer. ¿Usted está de acuerdo conmigo? A ver, grite fuerte, yo fui creado no para ser víctima, grítelo fuerte. Yo fui creado para vencer, para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Qué le parece? Ante cualquier oposición. Pero estoy completamente convencido de que si Judas se hubiera acercado a Jesús y se hubiera sometido, porque realmente un tiempo caminó con Él, pero nunca se sometió a Él. Esto equivaldría a que tú vengas y te congregues en la iglesia o ahí en cualquier lugar donde estés, en cualquier parte del país, y tú te congregues en alguna iglesia y te acercas, pero no te sometes. Yo creo que lo más hermoso es someterse a Dios. ¿Qué hay que hacer? Someternos y decirle: Dios, me rindo, me someto a ti. En otro tiempo me sometí a las tinieblas porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Yo era títere, yo era un esclavo. Me sometí también a mis enemigos físicos y peleaba y me decían y respondía. Pero ahora quiero someterme a ti. Acércate, sométete a Dios. Eso te va a dar fuerzas para resistir al diablo y el diablo va a huir. Va a salir huyendo de ti. ¿Por qué? Porque tu vida va a ser llena de Dios. Hace un momento decíamos que el que se embriaga, su vida cae en el error, en la humillación, en la ruina. Pero cuando uno se llena del Espíritu Santo, su vida es completamente levantada. Así que estos enemigos, a los enemigos de primer rango y a los enemigos físicos, los podemos vencer. Y cuando vencemos, ¿qué es lo que vencemos en cuanto a los enemigos físicos al vecino? No es el problema con el vecino, sino la cizaña que el diablo sembró para que tú estés demandándote contra tu vecino. Para que estemos, en lugar de mirar a la gente con amor, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que miremos a la gente como Él le mira, como Él la mira. Debemos mirar a la gente como Dios la mira, ¿verdad que sí? Yo creo que sobre todo en nuestra casa, y si los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Eso le agrada a Dios? Pregunta. ¿Será que Dios quiera que tengamos enemigos en la casa? Pregunto. ¿Verdad que no? Dios quiere que en la casa no haya enemistades, sino que en la casa haya amor. Entonces, el enemigo no va a entrar si no le damos el lugar. No le damos el lugar al enemigo. Y obviamente, los enemigos número 3, estos son los más difíciles de detectar porque están por dentro. Los enemigos del alma, los enemigos internos. Cuando tú te enojas fácilmente, hay algo que está fuera del control. Cuando tú odias, cuando hay celos en tu corazón, envidias,
esa, esa parte de la vida no es del agrado de Dios. Dios quiere que como sus hijos saquemos su carácter. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que dice la Escritura en cuanto a Jesús, quien cuando lo maldecían, no procedía con maldición, sino con bendición? ¿Usted hace lo mismo? Si somos hijos de Dios, debemos imitar sus acciones, sus reacciones. Debemos imitarle definitivamente. Ahora, los enemigos del alma, estos no son no son obra del diablo, son obra de la carne. ¿Obra de qué? Porque a veces uno tiene algún sentimiento, algún resentimiento. Claro que el enemigo pudo sembrar la cizaña, pero si le damos lugar, esto es obra de la carne. ¿Obra de qué? De la carne. Y tenemos que identificarlo de esa manera. Ese es de nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Hay personas que nunca han interactuado con las tinieblas, pero siempre están malhumoradas, siempre están enojadas, siempre son gente antipática, gente que se despierta enojada, camina enojado durante el día, culmina el día con amargura también. Estas personas son la gente más infeliz. ¿Por qué? Porque no ha entendido que los enemigos internos hay que vencerlos, no apapacharlos. Porque a veces cometemos errores, acciones indebidas y hasta las queremos justificar, diciendo, así soy y qué. Pero esto realmente, nosotros cuando nacimos no teníamos ese tipo de problemas. En el transcurso del tiempo se fueron desarrollando esos malos hábitos. ¿Cómo le llamamos? Malos hábitos. ¿Qué es la obra de la carne? Y dice Gálatas capítulo 5, usted seguramente que la ha mirado en varias ocasiones, capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 al 21, dice ahí, y manifiestas son las obras, no dice las obras del diablo, dice las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ¿qué más? Celos, ¿qué sigue? Y luego, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas. Oiga, está tremendo esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Fíjese qué cosa es esto. No solamente el enemigo, el diablo y sus demonios pueden evitarte que tú no heredes el reino de Dios, sino también tu propia naturaleza. Porque es algo natural. Los celos, las enemistades, el adulterio, la fornicación. A veces uno como que quiere apapachar ese pecado. Pero son las obras de la carne. Y son manifiestas, se manifiestan. Y tú y yo no debemos apapachar eso porque son enemigos internos. Son cosas que están allá adentro. Que esos enemigos impiden que tú tengas una buena amistad con Dios porque son enemigos. Y se oponen a tu relación con Dios, a tu bienestar, a tu restauración, a tu liberación. Se oponen. Pero hay gente, yo conocí una persona que dijo un día, uno que estaba viendo adulterio, que decía, ese con el corazón no se manda. Es que el corazón decide y sabes qué triste, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Cómo es el corazón? Usted no debe confiar ni en su corazón.
por encima de la confianza que usted y yo podemos tener en nuestro corazón, por encima, tiene que estar nuestra confianza en Dios. ¿Estamos de acuerdo? No debo confiar en mí. No debo confiar en mí con mis sentimientos. Es que están naciendo unos sentimientos a favor de mi vecina. Si tú eres una persona casada y están naciendo unos malos sentimientos, eso es obra de tu carne. Eso va a evitar que tú eres el reino de Dios. Y no solamente al morir, sino tú y yo debemos heredar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Heredamos su reino, la cultura del reino, la cultura de la pureza, de la integridad, de la valentía. Esa es una cultura del reino. Ser gente valiente para aprender a decir no. Ser gente valiente. Pero mire, estas son las obras de la carne. ¿Cómo podemos vencer? Miramos que vencemos las obras del diablo, no de la carne del diablo, a través de acercarnos a Dios, someternos a Dios. Entonces lo resistimos, huye porque ya está derrotado, obviamente. No va a huir porque tenía el control. Si el diablo tenía el control, no huye, se fanfarronea, pero huye porque fue derrotado. ¿Fue derrotado por qué? ¿Por ti? No, por Jesús, en el que tú confías. Diga gloria a Dios. Entonces él sale huyendo. Sale huyendo porque fue derrotado, porque fue vencido. Por eso sale huyendo. Ahora, ¿cómo vamos a vencer las obras de la carne? Muy diferente a la obra del diablo. Las obras de la carne, los enemigos internos o los enemigos del alma, ¿cómo los vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer la obra de la carne? Con la obra del Espíritu, con las obras del Espíritu Santo. Tenemos que vencer todo lo malo que el enemigo quiera poner en tu vida, o tu naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa. Vamos a vencer a través de las obras del Espíritu, de los frutos del Espíritu, que están allí también en Gálatas. Ya miramos del 19 al 21 las obras de la carne. Ahora vamos a mirar del verso 22 y 23 las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. ¿Qué dice? Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Es qué? Ya no es enemistades. Fíjese, ya no son las enemistades, es el amor. Ya no es el odio, sino es el gozo, paz. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más sigue? Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque hay gracia. Porque todo esto se manifiestan en la gracia de Dios. Y si usted empieza a sumar del amor a la templanza, los frutos del Espíritu son 9. Decíamos en la reunión anterior que el Espíritu Santo viene en forma de paloma, y la paloma tiene como característica 2 alas, y en cada ala tiene 9 plumas. Y las 9 plumas del ala derecha simbolizan los dones del Espíritu, 9 dones. Y en el ala izquierda, 9 plumas que representan los 9 frutos del Espíritu, que aquí están, ya los miramos ahora, son 9. Diga gloria a Dios. Entonces Dios viene y te abraza con sus frutos, con sus dones. Entonces en tu vida, cuando tú puedes vencer a tus enemigos, tú te conviertes en un instrumento de Dios. Te vas a convertir en un dolor de cabeza para las tinieblas, pero hay que vencer a los enemigos. Tú vas a ser capacitado para hacer la obra de Dios. Por eso tenemos que vencer. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer. Porque nosotros nacimos para vencer, no nacimos para ser derrotados. En Cristo fuimos, somos y seremos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese, fuimos, somos y seremos más que vencedores. Qué hermoso es cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una persona de cualquier edad, un joven, un adolescente, un niño,
se dispone a vencer y entiende que su naturaleza es vivir en victoria, no en derrota. Tal vez tú pienses que porque le has fallado a Dios, tú piensas que Dios te rechaza, piensas que Dios ya te descartó. Eso no es cierto, porque Dios a ti y a mí nos ama con amor eterno. Y en Dios siempre vamos a tener una nueva oportunidad, porque Dios, para mí, es un Dios de oportunidades, es un Dios de chances. Siempre nos da una nueva oportunidad para empezar a caminar bien. Pero si no quieres volver a caer, tú tienes que vencer a tus enemigos. Porque si tú no te atreves a vencer a tus enemigos, ¿qué crees? Tus enemigos te van a vencer. Y vas a ser la persona derrotada, amargada, afligida. Y hay mucha gente que dice, en esta vida no soy feliz. Hay personas que optan por decir, adiós mundo cruel. No, el mundo no fue cruel. Tus decisiones, lo que tú no hiciste bien. Pero aún lo que tú no hiciste bien, en Dios hay solución. Dios tiene planes importantes para ti. Dios te ama. Y Dios quiere levantar tu vida. Dios quiere fortalecerte. Y qué bueno si tú eres vencedor, si ya venciste al enemigo, su cizaña, su discordia que siembra para que tengas enemistad con los que te rodean. Ya venciste las obras de la carne y ahora son los frutos del Espíritu que se manifiestan en tu vida. Te felicito. Sigue así y sigue creciendo. Si esa es tu posición, tu postura, vas por buena ruta, vas por buen camino. Estás dejándote guiar por el GPS de Dios y vas a llegar a la ruta exacta. ¿Cuál es el GPS de Dios? La Biblia. Con la Biblia Dios siempre nos guía. Ajá. Él siempre nos manda la ubicación. Si estamos desubicados, Él siempre nos ubica. A ver, estoy perdido. Le dije a una persona hace unos días, mándame tu ubicación. Y me mandó la ubicación, entonces corregí. Dios siempre nos manda la ubicación para enderezar nuestro camino, para no darle lugar al diablo. Porque que quede claro, el diablo es un enemigo y es el peor enemigo de la humanidad. Él es el causante de las desgracias que hay. Cuando miramos enfrentamiento entre grupos armados y la balacera que dura 4 o 5 horas y acaban luego 20 o 30 muertos ahí, Él estuvo dirigiendo eso. Entre gente que no le ha dado un lugar a Dios en su vida. Entre personas que no se han dado cuenta que Él es el enemigo. Incluso la palabra diablo quiere decir enemigo. Pero mucha gente ignora esto. Y cuando el apóstol Juan dijo, el mundo entero está bajo el maligno, sin duda que lo dijo con tristeza, no con alegría. Porque lo que anhelamos, los que ya conocemos a Dios, es que todo el mundo se acerque a Dios. Y no solamente se acerque, se someta. Porque hay mucha gente que se acerca al Señor, pero no quiere someterse. Porque someterse implica renunciar a aquellas cosas que incluso todavía nos atraen en nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Pero cuando uno se somete, es cuando está listo para renunciar, renuncio a esto. Quita de mí, Dios, por favor, lo que no te agrada, lo que no te glorifica, le pedimos en oración. Quita lo que no te agrada. Dame fuerzas para renunciar a ello. Dame el valor, el vigor, la valentía para poder vencer. Para ser en esta tierra más que ¿qué? Que vencer. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Así que tenemos enemigos. ¿De que quedó claro o no quedó claro? ¿Y esos enemigos qué tenemos que hacer? ¿No lo escuché? Tenemos que vencerlos. ¿Estás listo para vencer? Ok, tú sabes cómo el enemigo está atacando tu vida, pero lo tienes que vencer.
¿Por qué te ataca? Porque eres un hijo de Dios. Tú y yo representamos los intereses del reino de Dios en esta tierra. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Obviamente con el titular, con el oficial, nosotros somos imagen, semejanza. Con el original no se mete porque la Biblia dice que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Bueno, nosotros solamente somos una calcamonía, una imagen. Representamos a Dios, pero no somos Dios. Somos débiles sin Dios, pero cerca de Dios somos más fuertes de lo que pensamos, ¿o no es cierto? Así que hoy yo te voy a invitar a que oremos. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor, como una persona valiente, como una persona que ha entendido que fue creado para vencer. Ya miraste cómo el enemigo ataca. Qué triste cuando en Judas se le metió el diablo. Qué cosa tan fea, qué cosa tan difícil. Y no salió hasta que no lo mató. Pero hoy Dios es el que quiere entrar a tu vida. Y no va a salir de ti hasta que no te purifique, te santifique. Y al morir en 20, 30, 40 o 50 años, quién sabe cuánto falta, para que sea el fin de tu vida en esta tierra, directito a vida eterna. Qué glorioso, ¿verdad que sí? Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Así que te voy a invitar a que levantes tus manos al cielo, cierres tus ojos y le digas: Dios, gracias, porque tu palabra ha ministrado mi vida. Ahora me doy cuenta, Dios, que los enemigos de primer grado, de primer rango, son los que tienen a esta humanidad en una enorme decadencia. Padre bendito, yo te doy gracias porque eres bueno. Dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias. Yo no quiero que mi vida sea arruinada. Antes de conocerte, mi vida estaba en las ruinas, dile a Dios. Pero hoy, tú me has dicho que tengo que acercarme a ti, someterme a ti para que yo pueda resistir al diablo y el diablo salga huyendo de mi entorno. Padre bendito, gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias porque yo sé que hoy me estás abrazando. Gracias, Padre, porque yo sé que estos hombres, Señor mío, están llenos de ti, de tu gracia. Todos aquellos que están, Señor, recibiendo esta verdad, esta palabra, esa familia hermosa que está recibiendo esta verdad, que ha entendido que los enemigos no tienen nada bueno que dar, nada bueno que ofrecer. Pero tú eres Dios y eres un Dios bueno y nos adviertes para que no caigamos en las garras de las tinieblas. Padre bendito, gracias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y yo quiero pedirte hoy que seas tú librando a aquellos que les entró el diablo, aquellos que como Judas no han sido liberados, aquellos que están siendo destruidos, aquellos, Dios, que vuelva a ocurrir lo que pasó en Gadara, que aquel que tenía demonios dentro de él, que se le había metido los demonios y no vivía en casa, andaba desnudo y dormía en un cementerio, pero fue liberado por ti. Si lo hiciste en Gadara, lo puedes hacer en este bendito país, papá. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te ruego que haya una unción fuerte y poderosa, Señor, para que los demonios salgan huyendo de Mérida, de Yucatán y de este país. No queremos que el mundo entero siga bajo rodillas del maligno, Dios. Queremos pedirte que despierten a aquellos que han sido atrapados en el alcoholismo, en las drogas, en la violencia, en la maldad. Padre, ten misericordia, porque son muchos, no pocos. Miles, millones de hombres y mujeres están en cautiverio, Dios. Que puedan entender que el diablo no sabe ser nada bueno. Si les ofrece felicidad, es puro engaño, pura mentira, porque él no puede hacer feliz a nadie, porque él mismo es un infeliz. Se ha ofrecido felicidad a aquellos que pensando que con adulterar van a encontrar la felicidad,
con la mujer de sus sueños, con el hombre de sus sueños. Que se note, que se den cuenta que es un mentiroso y padre de mentiras. Ofrece lo que nunca va a poder dar. Pero lo que tú ofreces, Dios, marca la diferencia. Padre, esta noche yo te ruego que vengas a bendecir nuestros corazones. Que no haya, Señor, enemistades en las casas. Que los enemigos, las enemistades que hay con los familiares, con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, de escuela, que esas enemistades se acaben porque es pura cizaña. El enemigo siembra cizaña. Los demonios siembran discordia, Padre. Y yo te suplico que esos malos entendidos, que la gente tenga valor para hablar de frente, para solucionar esos malos entendidos. Y que ese rencor que hay en el corazón, esos rencores, esas amarguras, ese deseo de venganza, esas situaciones que no son correctas, se desvanezcan, Dios. Que no le demos lugar a ningún mal pensamiento, a ningún mal sentimiento. Abre tu corazón y dile a Dios, por favor, Dios, yo quiero expulsar de mí toda cizaña. Quiero expulsar de mí toda discordia, papá. Yo en lugar de odiar voy a amar, aún voy a amar a mis enemigos, voy a bendecir a los que me maldicen, dile a Dios. Hoy decido ser libre porque he escuchado la verdad y la verdad me está haciendo libre. Hoy, Señor, esta noche, esta verdad me está haciendo libre, Señor, y me hará libre por la mañana, por la tarde, porque tu verdad permanece, prevalece, papá. Yo no puedo atesorar ningún rencor en mi corazón porque eso no viene de ti. Padre bendito, gracias. Gracias, Dios, porque estoy listo a vencer a mis enemigos internos. Yo quiero ser libre completamente, porque al conocer la verdad nos hace libres. Tu verdad me está haciendo libre, dile a Dios, gracias, porque tu palabra está ministrando mi corazón, ese corazón que estaba en cautiverio, ese corazón que estaba lleno de cizaña, de discordias, hoy está siendo limpiado, hoy está siendo restaurado, hoy está siendo liberado. Padre, te bendigo y te doy gracias, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra viene a deshacer toda obra del diablo. Tu palabra viene, Señor mío, a debilitar toda obra de la carne. Y Dios, yo te ruego que los frutos de tu espíritu puedan ser depositados en los corazones. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todos esos frutos sean puestos en nuestra vida. Amado, yo lo necesito. Yo quiero vencer a mis enemigos y quiero ser lleno de ti. Yo quiero vencer a mis enemigos y quiero a partir de hoy someterme a ti. Yo no solamente quiero estar cerca, sino quiero estar sometido a ti. Hoy quiero renunciar a aquellas cosas que me costaban trabajo renunciar. Dile a Dios. Me he acercado, pero hoy decido someterme a ti para que yo pueda resistir al diablo y huya de mí derrotado. Pero yo quiero someterme a ti. Si hay algún área de tu vida que tú no le habías rendido a Dios, no le habías entregado a Dios, este es el momento de hacerlo. Vamos, hazlo, atrévete, atrévete. Si es necesario que doble tus rodillas, puedes hacerlo, pero eso es importante. Hoy es la noche que Dios hizo, hoy es el tiempo que Dios hizo para ministrar tu vida, para ministrar tu corazón, para restaurar tu vida, para levantarte. Hoy es el tiempo importante, porque tú no fuiste creado para ser esclavo, tú fuiste creado para ser libre, para ser vencedor. Para eso fuiste creado. Y te creo aquel que te dice, te amo con amor eterno. Y los que a mí vienen yo no los echo fuera. Gracias por aceptarnos, Dios, a pesar de nuestros errores,
a pesar de los conflictos internos, pero hoy venimos a rendirnos a ti. Hoy venimos no solamente a acercarnos, sino a rendirnos a ti. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, papá. Rindo esos pensamientos, esos sentimientos, te los entrego. Lo rindo a tus pies, dile a Dios, rindo a tus pies todo lo malo. Rindo ante ti todo lo que soy, todo lo que tengo. Y hoy, Señor, aún te pido ayuda en toda tentación. Dile a Dios, si estás siendo tentado, si estás siendo tentada, pídele a Dios. Dile a Dios. Dame fuerzas porque sin ti soy débil, dile a Dios. Y si tienes esas fuerzas, dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias a ti, porque en Cristo somos más que vencedores. Los enemigos son vencidos. Los enemigos son vencidos. En el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Ahora entiendo que los enemigos tienen intenciones, y las intenciones es oponerse a la felicidad, oponerse a la libertad, oponerse al bienestar, oponerse a todo lo bueno, oponerse al avance, al crecimiento. Pero tú nos libras de esos enemigos para poder avanzar.